Aumenta la tensión en Medio Oriente. Este jueves, Pakistán llevó a cabo un ataque sobre suelo iraní, dejando un saldo de 9 personas fallecidas. La ofensiva ocurre en respuesta a los bombardeos perpetrados por Irán hace 2 días y que tenían por objetivo, según Teherán, bases del grupo que califican como terrorista. Un nuevo ataque de Israel en la Franja de Gaza dejó un saldo de 93 personas fallecidas en el centro y sur del enclave en las últimas 24 horas. Solo en la ciudad de Rafah murieron 16 palestinos. A la fecha, el número de víctimas fatales asciende a 24.448 y los heridos son más de 61.500. Y en Ecuador, el fiscal a cargo de la investigación de la toma armada del canal TC Televisión fue asesinado a tiros este miércoles en el norte de Guayaquil. Según reportan medios locales, César Suárez fue perseguido por desconocidos cuando salía de la fiscalía y posteriormente recibió impactos de bala dentro de su automóvil. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la revisión de las noticias a esta hora de la mañana. Soy Francisco Velasco, es un gusto saludarlos. Empezamos con lo más reciente, la escalada de las tensiones entre Pakistán e Irán. A tempranas horas de la mañana, la Fuerza Aérea pakistaní lanzó una serie de ataques en suelo iraní cerca de la frontera común. Reportes indican que al menos 9 personas murieron producto de los bombardeos que llegan 2 días después del ataque de Irán del lado pakistaní de la frontera, en el que fallecieron al menos 2 menores de edad. Islamabad señaló que el objetivo de los ataques fueron escondites utilizados por organizaciones terroristas, especialmente el Ejército de Liberación de Baluchistán. Vamos al informe. Estas imágenes tomadas por aficionados muestran columnas de humo en esta ciudad del este de Irán. Los ataques lanzados por Pakistán dejaron edificios completamente destruidos. Estos bombardeos golpearon Saravan, en el sureste de Irán, cerca de la frontera con Pakistán. Según Islamabad, el objetivo de estos ataques era golpear infraestructuras calificadas como escondites de terroristas. La acción de este jueves por la mañana se tomó en vista de información creíble sobre actividades terroristas inminentes a gran escala contra Pakistán por parte de estos terroristas. Esta acción es una manifestación de la inquebrantable determinación de Pakistán de proteger y defender su seguridad nacional contra todas las amenazas. Estos ataques pakistaníes, los primeros de este tipo, son sobre todo una respuesta al bombardeo perpetrado por Irán el martes por la noche, en el que murieron al menos 2 niños. Teherán había señalado que iba dirigido contra terroristas antiiraníes de la organización Jaish al-Adl. La represalia pakistaní fue rápidamente condenada por Irán, según canales de televisión local. La República Islámica de Irán exigió explicaciones urgentes a los funcionarios pakistaníes sobre los incidentes ocurridos hoy temprano en una aldea fronteriza cerca de Saravan. Las tensiones entre Teherán e Islamabad van en aumento. Incluso antes del ataque del jueves, Pakistán había retirado a su embajador en Irán e impedido el regreso del representante iraní. Ante esta situación, el primer ministro pakistaní decidió interrumpir inmediatamente su visita al Foro Económico de Davos. En noticias de la guerra en Gaza, las fuerzas israelíes lanzaron un nuevo ataque sobre la zona centro y sur del enclave. Según cifras del Ministerio de Salud gazatí, en las últimas 24 horas, 93 palestinos perdieron la vida y solo en la ciudad de Rafah murieron 16 personas cuando un misil de Israel alcanzó una casa poco antes de la medianoche hora local. Varias personas más resultaron heridas en los ataques, donde se espera que el número de fallecidos aumente. A la fecha ya son más de 24.448 los palestinos muertos desde el inicio de la guerra, el pasado 7 de octubre. Escuchemos algunas reacciones. Estaban sentados y de repente fueron bombardeados. Mi hermano y 3 de sus hijos. También estaban allí los familiares de su esposa y todos fueron martirizados. Hubo gente desplazada de la ciudad de Gaza. Murieron alrededor de 17 personas. Esto sucedió mientras dormían. Son inocentes, no están involucrados en nada. Todos fueron mártires. El conflicto palestino-israelí está extendiéndose más allá de los ataques de Israel en la Franja de Gaza. La frontera norte de Israel con el sur del Líbano sigue viviendo el intercambio de bombardeos entre la milicia chiita de Hezbollah y el ejército israelí, mientras que Estados Unidos lanzó anoche un nuevo ataque contra los hutíes en Yemen, destruyendo 14 misiles, luego de haber incluido a la organización nuevamente en la lista de grupos terroristas a escala global. Marina Sardilla nos explica más.
La guerra de Israel se extiende más allá de la Franja de Gaza y los territorios palestinos ocupados. Los ataques no cesan en la frontera entre Líbano e Israel, con los militares y funcionarios israelíes apelando a iniciar una guerra contra la milicia chií libanesa Hezbollah, aliado de Hamas. El ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Ben Gvir, dijo que ha llegado el momento de iniciar una campaña en Líbano. No sé cuándo será la guerra en el norte. Sé decirte que la probabilidad de que ocurra en los próximos meses es mucho mayor que en el pasado. Y las tensiones siguen también candentes en Yemen. Funcionarios estadounidenses confirmaron una nueva ola de ataques con misiles contra objetivos hutíes en Yemen, después de que Estados Unidos redesignara el martes a los militantes respaldados por Irán como organización terrorista y anunciara la imposición de nuevas sanciones al país que lleva casi una década sumido en una guerra civil y una profunda crisis humanitaria. Reconocemos la grave situación humanitaria allí, por lo que estamos tomando estas medidas para minimizar el daño a la población civil. Al mismo tiempo, seguimos dejando algo claro. Los hutíes deben cesar los ataques contra buques mercantes o seguiremos preparados para tomar medidas adicionales si es necesario. Por su parte, un funcionario hutí calificó dichos ataques de comportamiento criminal y la milicia chií yemení respondió con disparos de cohetes contra un barco comercial propiedad de una empresa con sede en Nueva York en el Golfo de Adén. Las fuerzas navales no dudarán en apuntar a todas las fuentes de amenaza en el Mar Rojo y hará Vigo dentro del derecho legítimo de defender Yemen y continuar apoyando al oprimido pueblo palestino. Mientras que el ministro de Exteriores de Irán afirmó que los ataques del eje de la resistencia contra Israel terminarán si se detiene lo que considera un genocidio en Gaza. O de lo contrario, la crisis se extenderá por toda la región. Teherán respalda militar y económicamente tanto a los hutíes como a Hamas y Hezbollah. Nos vamos a Davos, al Foro Económico Mundial, donde el presidente de Israel condenó la demanda de Sudáfrica y llamó a la comunidad internacional a rechazar la acusación de genocidio. Además, en la cita se refirió a la solución de dos estados, argumentando que dicha propuesta aún no es posible mientras Israel no tenga garantías de que no van a haber más ataques terroristas. Para profundizar en este tema, vamos hasta Davos, donde está nuestra enviada especial, Daniela Blandón. Dani, un gusto saludarte desde Bogotá. Cuéntanos cómo transcurre este día por allá. Pues no son usuales las declaraciones públicas del presidente de Israel, sin embargo fue uno de los invitados principales a esta cuarta jornada del Foro Económico Mundial. Isaac Herzog intervino ante un auditorio repleto y con un elemento bien llamativo, una foto del más joven de los 132 rehenes que todavía permanecen en manos del grupo Hamas. Y entregó varios mensajes, entre ellos que de la liberación de estos rehenes depende que Israel pueda eventualmente sentarse en una mesa de negociaciones para dar por finalizada la guerra contra el grupo Hamas. También que espera que les llegue la ayuda humanitaria pronto, después de un acuerdo firmado en ese sentido con Francia y Qatar para proveer esta ayuda. Les entregó un mensaje a los más de 2 millones de habitantes de la Franja de Gaza. Les dijo que no es ciego ante la tragedia humanitaria en este enclave palestino, pero que Israel tiene todo el derecho de defenderse ante lo que ha llamado son ataques terroristas por parte del grupo Hamas. Tampoco ve posible una solución de dos estados a este conflicto palestino-israelí en el corto plazo. Pues dijo que tendría que primero tener garantías de seguridad para su población y que no habrá ataques posteriores. Finalmente condenó a Sudáfrica por esta demanda que interpuso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en la que lo acusa de genocidio en la Franja de Gaza y pide a la comunidad internacional a que se unan a este llamado. Bien, la completa información de nuestra enviada especial Daniela Blandón a Davos. Próximamente contactamos contigo. Nosotros continuamos, vamos a Ecuador, donde la violencia no da tregua. La más reciente víctima de las bandas criminales que actúan en el país fue el fiscal César Suárez. El funcionario era quien lideraba la investigación por el asalto de un canal de televisión llamado TC. Suárez fue asesinado mientras se movilizaba en su automóvil por las calles de Guayaquil. Diana Salazar, la fiscal general de Ecuador, prometió que estos ataques no limitarán el trabajo que realiza el ente investigador.
hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones y al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias que conoce la UNIDOT se desarrollen de manera telemática, de forma que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Cerramos este primer bloque de noticias de la mañana. Continúe con nosotros, ya regresamos.